El Pleno ha aprobado de forma inicial este miércoles, con los votos a favor tan solo del Partido Popular, el presupuesto de 2016. Más de 4 horas de debate en las que la consejera de Hacienda ha puesto sobre la mesa los principales puntos de las cuentas para el año próximo, mientras que los grupos de la oposición le han recriminado que no se trata de un documento ajustado a las necesidades de la ciudad. Para el Gobierno, según ha explicado la consejera de Hacienda, estos son los presupuestos de la solvencia y la recuperación. En los últimos años hemos llevado a cabo un esfuerzo modernizador que va a cobrar un gran impulso a partir de 2016, dejando atrás una época de duros recortes, recuperando el avance que la ciudad había experimentado en todos los ámbitos. Gracias a la recuperación y a esta solvencia de la Administración, el Boletín Oficial del Estado de este miércoles ha recogido las 8 candidaturas que concurrirán por Ceuta a las próximas elecciones generales del 20 de diciembre, tal y como ha certificado la Junta Electoral de Zona. El BOE ha publicado los nombres de los candidatos y de los suplentes que las distintas formaciones presentarán al Congreso de los Diputados y al Senado. Y Cruz Roja Ceuta ha llevado a cabo un homenaje a los casi 1000 voluntarios con los que cuenta la ciudad y ha concedido algunos premios a las entidades colaboradoras. Destacan entre ellos los concedidos al equipo de respuesta inmediata de emergencia y a los miembros del programa Ahora Más que Nunca. A pesar de las dudas sobre la celebración del acto provocadas por los atentados de París, finalmente este se llevaba a cabo. Precisamente porque este acto iba a tener como leitmotiv el concepto de humanidad, no podíamos dejar de estar donde teníamos que estar, como lo están nuestros compañeros y compañeras de la Media Luna Siria, de la Cruz Roja Colombiana, de la Media Luna Afgana, del Cristal Rojo Israelí, de la Cruz Roja Nepalí, de la Cruz Roja Americana, de la Cruz Roja Belga o de la Croix-Rouge Française, que en estos días están demostrando lo que son. Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que han visto son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada de miércoles. El resto, como siempre, se los contamos a continuación. Comenzamos. Pues ya lo han visto en nuestra portada, día de pleno de presupuestos. La consejera de Hacienda ha sido la encargada de iniciar el debate. Susana Román ha destacado en su intervención algunos de los puntos que ya destacó en la presentación del proyecto de los presupuestos, que son unas cuentas garantistas de los servicios públicos, que se reduce el nivel de endeudamiento y que el desempleo sigue siendo el principal enemigo a batir. La consejera de Hacienda ha iniciado el debate presupuestario con un tono optimista, asegurando que se ha conseguido salir de la crisis, aunque no por ello se debe bajar la guardia. Susana Román ha apuntado a que los buenos datos macroeconómicos comienzan a trasladarse a los hogares, pero ha manifestado que el paro sigue siendo el principal enemigo a batir. Como no podía ser de otra manera, el empleo debe ser el principal enemigo a batir en nuestra ciudad. Y nuestro presupuesto no se ha olvidado de ello, destinando más de 11 millones de euros a la configuración de planes de empleo, sin olvidar las políticas activas de empleo, que se llevan a cabo a través de los fondos sociales europeos, del Plan de Empleo Juvenil, por ejemplo, y políticas que, como se ha explicado anteriormente, se ha logrado que queden consolidadas a través de una normativa recogida en los presupuestos generales para 2016. Román ha insistido además en uno de los puntos que ya destacó en la presentación del documento presupuestario, la inversión de cerca de 70 millones de euros en política social, una política en la que el Ejecutivo incluye las partidas de educación, sanidad, juventud o deporte. Otro de los aspectos en el que también ha insistido ha sido en que se trata de unos presupuestos garantistas con los servicios públicos y que suponen una reducción en el endeudamiento de la ciudad. Haciendo la comparativa con los 4 últimos años, la evolución en la reducción del nivel de endeudamiento, como he afirmado antes, ha sido espectacular. Desde 2012, el nivel de endeudamiento se ha reducido en 39 puntos, como consecuencia de la ejecución de unos presupuestos equilibrados. En términos absolutos,
una reducción de 83 millones de euros. Igualmente, la consejera de Hacienda ha puesto sobre la mesa que se trata de un documento en el que no se prevé el aumento de la presión fiscal sobre los ciudadanos. Y vuelvo a incidir ya, que antes no lo he dicho, solo lo he dicho de pasada, que en este presupuesto no se prevé ningún incremento de tipos o tarifas tributarias que sean competencia de esta Administración, más allá de la actualización prevista en la propia norma u ordenanza de dichos tributos, manteniéndose, por tanto, la presión fiscal de nuestra ciudad muy por debajo de los niveles medios que se aplican en el conjunto del territorio nacional. Y ha asegurado que las cuentas de 2016 son las de la recuperación y la solvencia. Pues los grupos de la oposición no se han mostrado de acuerdo con el diagnóstico que de los presupuestos ha hecho la responsable del área de Hacienda. Ciudadanos ha sido el primer grupo en intervenir para rebatir los argumentos de Román y lo ha hecho destacando el importante porcentaje del presupuesto que se emplea solo para que la administración local eche a andar cada mañana. El portavoz de Ciudadanos ha intervenido por primera vez en un debate presupuestario mostrando su sorpresa por el porcentaje del presupuesto de la ciudad que se destina tanto al capítulo 1, es decir, a personal, como a gastos de funcionamiento. Ustedes gastan el 65% de nuestra capacidad económica en ponerse en pie, en poner en marcha su administración. Javier Varga ha destacado que el documento presupuestario es continuista y que además no es el adecuado para Ceuta. El portavoz de Ciudadanos ha mostrado su desacuerdo con la política de subvenciones del mismo, destacando que se incluyen en las cuentas más de 100 subvenciones nominativas, un hecho que ha asegurado no puede más que rechazar. Sí rechazamos que la subvención sustituya abusivamente al contrato público, que la mayoría, incluso las de un volumen económico que superan el 1.000.000 de euros, tengan soporte en unos convenios inconcretos, incontrolados y que no pasan por esta Asamblea. Varga ha fiado además a la portavoz que presuma de reducción de la deuda. Una ciudad endeudada, tremendamente endeudada, en la que su gobierno celebra como un triunfo que tras renegociar la deuda pagamos menos intereses. Y ha asegurado que tanto el Gobierno de la ciudad como el de la Nación no están pensando ya en los ciudadanos, sino en las próximas elecciones generales. El segundo de los grupos de la oposición en intervenir en el debate ha sido el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía. Los de Fátima Hamed han asegurado que el Gobierno no está al tanto de la realidad en la que viven muchos de los habitantes de Ceuta y han recordado al presidente de la ciudad que lleva 15 años en el Gobierno, por lo que señalan algo de responsabilidad tendrá en las actuales tasas de paro y pobreza. Fuera de la realidad, así cree el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía que está el Gobierno después de analizar el documento presupuestario. Usted nos trae unos presupuestos que, según exponen, atienden a la realidad económica y social que concurre en esta ciudad. Desde luego desconocemos a qué ciudad se refiere, señora Román, porque creo que a usted se le escapa o no ha querido ver la realidad que sufren muchísimos ceutíes, muchísimas familias de esta ciudad. Los de Fátima Hamed han acusado a la consejera de desarrollar un discurso de campaña electoral y se han preguntado quién está saliendo de la crisis en Ceuta. Igualmente han recordado al presidente que lleva 15 años al frente del Gobierno, señalando su responsabilidad en las actuales tasas de paro y pobreza. El déficit, ¿quién lo ha creado? Porque no nos lo hemos encontrado de la noche a la mañana. ¿Quién ha provocado las condiciones económicas y sociales para que tengamos en nuestra ciudad a casi el 50% de los habitantes viviendo bajo los umbrales de la pobreza? ¿No ha sido el señor Vivas el que ha estado ahí detrás en esa poltrona durante los últimos 15 años? Digo yo que algo de responsabilidad tendrá, hombre. Asuman aunque sea un poquito. Igualmente, la portavoz del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha puesto en duda la reducción de la deuda presentada por el Gobierno. Es decir, que en cuanto a la deuda, de la que ustedes tanto se enorgullecen, les hemos demostrado en que nadie se la cree y que su tan cacareada gestión financiera es ruinosa definitivamente para las arcas municipales. Y ha anunciado que presentará alegaciones al documento presupuestario, entre otras una designada a la elaboración de un plan para la construcción de viviendas de protección oficial, un asunto, han explicado, que constituye una de las principales preocupaciones para los ceutíes, según el CIS. Caballas, por su parte, ha centrado su debate del presupuesto en la necesidad de mitigar los efectos de las desigualdades que se producen en la ciudad. Los localistas han denunciado la falta de compromiso del Gobierno para acabar con los problemas de Ceuta y le han recriminado que hable de paro sin poner sobre la mesa ninguna medida para paliarlo.
Juan Luis Aróstegui ha sido el encargado de demostrar las discrepancias de Caballas con el documento presupuestario presentado por el Gobierno. Aróstegui ha señalado que los presupuestos deberían ir dirigidos a mitigar los efectos de las desigualdades que a día de hoy se producen en la ciudad. Cualquier planteamiento presupuestario, cualquier acción de Gobierno tiene que tener como punto de referencia inexcusable lograr mitigar los efectos de la desigualdad. Los localistas han recriminado al Gobierno que no ha sido valiente y le han pedido que no hable del paro cuando no pone ninguna medida para acabar con la situación actual. No se puede decir a la vez que estamos preocupados con el paro y no ser capaces de aportar ninguna iniciativa que pueda cambiar la situación, que pueda cambiar la dinámica, que pueda cambiar las condiciones actuales. Caballas también se ha referido a los problemas en el acceso a la vivienda con los que se encuentran los ciudadanos y ha recordado que paro, pobreza y problemas de acceso a la vivienda forman parte de un todo. Las personas que son pobres, que están en el paro y que no tienen vivienda son las mismas. No hay unas personas que no tienen vivienda, otras que no tienen empleo y otras que son las mismas personas. Ese es el problema de esta ciudad. Los localistas han explicado que estos presupuestos no son los que Ceuta necesita y por eso han pedido a la consejera que los retire y que el Gobierno tenga altura de miras para elaborar un nuevo documento basado en el consenso en los asuntos fundamentales para el desarrollo de la ciudad. El último de los grupos de la oposición en intervenir en el debate plenario ha sido el PSOE. Los socialistas han asegurado que los presupuestos demuestran el agotamiento del Gobierno de la ciudad y han acusado al Ejecutivo de no tener ideas de cara al futuro. El PSOE, como primer grupo de la oposición, ha sido el último en valorar el documento presupuestario, unas cuentas que ha asegurado ponen de manifiesto el agotamiento del Gobierno de la ciudad. Estos presupuestos generales de la ciudad que hoy se presentan son la viva prueba del agotamiento del Gobierno del Partido Popular en Ceuta. No hay una apuesta de futuro de ciudad que convoque a la modernización de Ceuta, ni un cambio de modelo productivo, ni una recuperación de la cohesión social perdida. Manuel Hernández ha acusado además al Gobierno de ser el culpable de la situación actual de Ceuta en lo que se refiere a las tasas de paro. Ustedes, Gobierno del Partido Popular, son los responsables de que Ceuta sea la primera protagonista en España y en Europa en materia de desempleo, pobreza, desigualdad, exclusión social y fracaso escolar. Ustedes, con su política, han roto Ceuta. Igualmente ha recriminado al Ejecutivo que no haya ninguna previsión en lo que a vivienda se refiere en el presupuesto de 2016. Vivienda. Uno de los problemas más graves a los que se enfrenta la ciudad. La falta, la escasez de vivienda que sea asequible para un importante segmento de la población local. Es uno de los grandes y graves problemas de Ceuta. Sin embargo, en los presupuestos de 2016 no se contempla ni una sola promoción que sirva para aliviar el problema. Los socialistas se han referido también a la reducción de la deuda. Usted está hablando aquí de la deuda. Parece que la deuda la han generado pues el resto de grupos políticos. Esa deuda que se ha generado ha sido pues a lo largo de los años de gobierno del Partido Popular. Entonces, bueno, pues no se vanaglorien tanto que están disminuyendo de una forma muy considerable la deuda. Y han asegurado que las cuentas no son más que la demostración pública de que el Gobierno no quiere cambiar nada. La consejera de Hacienda ha sido la encargada de dar la réplica en 2 ocasiones a los grupos de la oposición y de cerrar el debate. Una réplica en la que ha insistido en que se pone a disposición de los grupos para recibir las propuestas y alegaciones que presenten durante el periodo de exposición pública. Román además ha vuelto a poner sobre la mesa los puntos fuertes del presupuesto para cerrar este debate plenario, tras el que se ha procedido a la aprobación inicial del documento tan solo con los votos a favor del Grupo Popular. 70 millones de euros en políticas sociales, vivienda nueva y de rehabilitación, oferta de empleo público más allá de los bomberos y de los policías, pero negociada donde debe de ser negociada una vez que aprobemos los presupuestos en la mesa negociadora, mantenimiento del empleo estructural de todos los puestos de trabajo en la ciudad, menos deuda, menos pago de intereses, mayores transferencias del Estado, mayor inversión para la ciudad.
Ahora ya dejamos de lado el presupuesto y comenzamos con nuestro bloque preelectoral. El Boletín Oficial del Estado de este miércoles ha recogido las candidaturas presentadas al Congreso, a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado del próximo 20 de diciembre. Los ceutíes podrán escoger finalmente entre 8 listas. A las ya anunciadas de PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos y Unidad Popular se suman las de los Verdes, Unión, Progreso y Democracia y el Partido Animalista. 8 son las candidaturas que finalmente concurrirán por Ceuta a las elecciones generales del 20 de diciembre. Así ha quedado recogido en el Boletín Oficial del Estado de este miércoles, que ha publicado los nombres de los candidatos al Congreso de los Diputados y al Senado de las distintas formaciones, así como los de los aspirantes suplentes. En lo referente a la Cámara Baja, Juan Bravo encabezará la candidatura del PP. Por su parte, el Partido Socialista ha escogido a Bernardina Díaz como cabeza de lista. El coordinador de Ciudadanos en Ceuta, Abdelmalik Mohamed, será el aspirante al Congreso por esta formación. Por Podemos será Mohamed Faita, quien fue seleccionado en un proceso de primarias abiertas. Juan Redondo representará la candidatura Recorte Cero Grupo Verde. Antonio Nepomuceno hará lo propio para Unidad Popular y Emilio Nepomuceno y Amanda Luis serán los candidatos al Congreso de Unión, Progreso y Democracia y el Partido Animalista respectivamente. En cuanto a los aspirantes al Senado, el Partido Popular ha escogido a 2 viejos conocidos de la política local como sus representantes, Guillermo Martínez y Fátima Mohamed. Abdelghani El Anrani El Marini y Susana Pulido son los candidatos del PSOE ceutí y Pico Sunderdas y María del Carmen León los de Ciudadanos. En cuanto a Podemos, los escogidos son Luis Alberto Zambrano y Paloma Manzano. María Isabel Fernández y Juan Antonio Alarcón representarán a la Unidad Popular. David Jiménez y África Mateo a los Verdes. Raúl Guerrero y Montserrat Ramos a UPyD. Y finalmente Rosa Riveros será la única candidata al Senado del Partido Animalista. Y Podemos ha celebrado una asamblea ciudadana esta tarde a las 6:30 en la Plaza Azcárate. En esta asamblea se han discutido las 5 garantías constitucionales del programa de la formación de los círculos para un proyecto de país con un futuro más digno, igualitario y democrático. En la asamblea además se ha tratado de traducir estas propuestas a la realidad social de Ceuta. Estas garantías incluyen la reforma de la ley electoral, de la justicia, el blindaje de los derechos sociales, la prohibición de las puertas giratorias en política y una resolución democrática de la cuestión territorial. Podemos quiere un nuevo modelo de país y propone en su programa 5 garantías constitucionales para lograrlo. Nosotros lo que queremos es recuperar el contrato social, ese contrato social que ha estado vigente desde la transición, pero que en los últimos años tanto PP como Partido Socialista han roto. Estas propuestas, dicen, salen de la calle, de lo que la gente quiere, de lo que les llega de las personas, que se puede sentir y palpar en la voluntad de la gente. Nuestras 5 garantías son una reforma de la ley electoral, porque queremos que haya más democracia, una reforma de la justicia, porque queremos que exista una justicia realmente independiente, queremos recuperar los derechos sociales y blindarlos. También quieren acabar con la corrupción y las puertas giratorias en política y discutir el modelo territorial. Queremos discutirlo de forma democrática, sentarnos con todos y construir entre todos un modelo territorial en el que todo el mundo tenga encaje y se sienta cómodo. En la asamblea se ha dialogado sobre cómo encajarían estas propuestas en el contexto de Ceuta y en lo que consideran es un modelo atípico de ordenación, como es la figura de ciudad autónoma que existe, afirman, de una forma prácticamente alegal. Gran parte de los problemas que hay en esta ciudad se deben exactamente a ese estatus jurídico que tenemos. No queremos ser ciudadanos de segunda, queremos equipararnos al resto de los territorios y ser como el resto de los españoles. La Asamblea pretende beber de los orígenes de Podemos, a pesar de que consideran que esta campaña se va a desarrollar más que ninguna otra en los medios de comunicación. Vamos con más cosas. El Sindicato Unificado de Policía ha vuelto a denunciar las deficiencias del Cuerpo Nacional de Policía, tanto en lo que se refiere a medios como a personal. El representante del SUB, Jesús González Miaja, considera que las carencias son evidentes para cualquier ciudadano, carencias que se hacen aún más notorias en lugares como el Tarajal, que según el sindicato atraviesa en la actualidad una situación catastrófica. Con un Tarajal desbordado y sumido en un caos diario por la afluencia de personas que allí se concentran y la precariedad de las infraestructuras, el Sindicato Unificado de Policía ha mostrado su preocupación por la falta de medios del que dispone el Cuerpo Nacional de Policía en Ceuta, carencias que se hacen notar tanto en las dependencias policiales, los servicios informáticos o los vehículos disponibles. Nos falta prácticamente de todo, en el terreno automovilístico, lo que son vehículos. No tenemos deficiencia en todos los tipos de vehículos, las dependencias están obsoletas, en muchas dependencias carecemos de aire acondicionado, si nos vamos al terreno informático
el suministro de ordenadores y todo tipo de material técnico. Estamos también en una deficiencia, arreglándose, parcheando. El SUB también ha alertado del necesario aumento en el número de efectivos, que debe ser proporcional a las necesidades de Ceuta, con una población flotante entre 25.000 y 30.000 personas. Entonces nosotros entendemos que el incremento debe de ser proporcional a la problemática que tenemos. Según Jesús González Miaja, el refuerzo de los controles tras los atentados de París hará más evidente la falta de personal. Con mayor implicación de funcionarios, con más servicios que ofrecer para intentar, dentro de nuestras posibilidades, ofrecer una seguridad relativa de calidad a los ciudadanos. Obviamente esa falta de personal en estos momentos, pues claro, es que se hace más notable. Por todo ello, el Sindicato Unificado de Policía ha reclamado una solución, puesto que la excusa que continúa dando el Gobierno es la falta de presupuesto para mejorar un servicio indispensable para la ciudadanía. Un servicio que, en opinión del SUB, sí cuenta con los medios adecuados en otros lugares de Europa. Vean lo que hay en Europa, vean las policías europeas y ahora salgan a la calle y vean la policía española y verán el equipamiento que tiene para trabajar. A las elecciones para renovar la Junta de Personal Docente, que se celebran mañana, concurren 5 sindicatos: Comisiones Obreras, UGT, CESIF, AMPE y STES. Las 2 mesas situadas en el Centro de Educación de Adultos EDRISI se abrirán a las 9 de la mañana y se cerrarán a las 8 de la tarde. Se espera que, como en el año 2010, haya una alta participación. El censo del personal docente ha descendido en casi 100 personas desde el año 2010. Aún así, están llamados a votar a estas elecciones para la Junta de Personal Docente algo más de 1.200 personas, incluidos unos 20 maestros y profesores que fueron contratados después de elaborarse el censo, pero que tienen derecho a voto y que podrán ejercerlo merced a un certificado que se les ha expedido. La jornada electoral comenzará a las 9 de la mañana, cuando se abrirán las 2 mesas situadas en el Centro de Educación de Adultos EDRISI y permanecerán abiertas hasta las 8 de la tarde. Se espera que entre las 9:30 y las 10 de la noche se conozcan los primeros resultados. Las pasadas elecciones de 2010 contaron con una elevada participación, alcanzando el 81%, y se espera que en esta ocasión se logre una cota similar. La junta salida de esas elecciones estaba compuesta por 10 delegados de UGT, otros tantos de Comisiones Obreras, además de 2 de AMPE y 1 de CESIF. El voto por correo, que resultó polémico por su elevado número en las pasadas elecciones, ha quedado reducido en estos comicios a una cantidad que se considera más lógica y razonable, aproximadamente unos 40. Los representantes sindicales animan a los docentes a votar en gran número, para que los delegados elegidos cuenten con el legítimo respaldo de maestros y profesores de cara a defender sus reivindicaciones ante el Ministerio. Y no dejamos de hablar de educación, aunque desde otro punto de vista. El delegado del Gobierno ha ofrecido una charla a más de 100 alumnos del Instituto Almina, una charla que ha estado centrada en el Fondo Social Europeo y en concreto en su programa operativo para el periodo 2014-2020. Nicolás Fernández Cucurul ha explicado que este programa ayuda a la inserción laboral de los jóvenes ceutíes y ha animado a los asistentes a que se sientan más identificados con Europa, ya que esta actividad forma parte del proyecto Somos Europa, que el Instituto comenzó el pasado curso. Y los socios de FEAPS han decidido por unanimidad cambiar su denominación por la de Plena Inclusión Ceuta. Se trata, han explicado los responsables de esta asociación, de un paso más en la transformación que la entidad ha venido realizando en los últimos años y que incluye también un nuevo logo que será imagen corporativa a nivel nacional de todas las asociaciones que forman parte de la Confederación FEAPS. Y vamos ya con la información del tiempo para la jornada de este jueves. Como ven, cielos poco nubosos, salvo intervalos matinales de nubes bajas y algunas brumas. Las temperaturas, sin cambio respecto a la jornada de hoy, oscilarán entre los 17 grados de mínima y los 20 de máxima. El viento soplará de levante. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 311-311. Y precisamente el escenario del Rebellín fue el lugar elegido por Cruz Roja para llevar a cabo un homenaje a sus voluntarios y al de otras entidades colaboradoras. La organización humanitaria quiso reconocer la labor tanto de los que forman parte de la iniciativa, ahora más que nunca, como del equipo de respuesta inmediata de emergencias. A los primeros por su esfuerzo para paliar los efectos de la crisis en las personas sin recursos y a los segundos por su desempeño en la atención a los migrantes que acceden a la ciudad en condiciones precarias. Cruz Roja cuenta en Ceuta con casi 1 millar de voluntarios.
El acto homenaje comenzó con el agradecimiento del presentador a todas las personas que ayudan de una forma u otra a Cruz Roja, a todos los que ayudan a ayudar. Hoy vamos a reconocer acciones voluntarias, solidarias y que palpitan en los corazones con el principio de humanidad. Un acto que se dudó si celebrarlo a raíz de los terribles atentados de París, pero que finalmente se decidió llevar a cabo. Precisamente porque este acto iba a tener como leitmotiv el concepto de humanidad, no podíamos dejar de estar donde teníamos que estar, como lo están nuestros compañeros y compañeras de la Media Luna siria, de la Cruz Roja colombiana, de la Media Luna afgana, del Cristal Rojo israelí, de la Cruz Roja nepalí, de la Cruz Roja americana, de la Cruz Roja belga o de la Croix-Rouge francesa, que en estos días están demostrando lo que son. El homenaje contó con la presencia tanto del presidente de Cruz Roja Ceuta como la presidenta de Cruz Roja de Cádiz, el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta y el delegado del Gobierno. Hubo reconocimientos para varios voluntarios por su larga trayectoria solidaria. Uno de los más sentidos fue, a título póstumo, para el voluntario José Luis Martínez. Siempre va a quedar su eterna predisposición para ayudar, su sonrisa y su capacidad de comprender, de abrazar y enseñarnos el sendero de la humanidad. Tenemos el honor y el orgullo de recordar esta noche a nuestro compañero, amigo, voluntario, José Luis Martínez. A lo largo del acto se homenajeó también la labor de los voluntarios del programa Ahora Más que Nunca, en su lucha por los más desfavorecidos en esta época de crisis, y de los miembros del equipo de respuesta inmediata de emergencias por la humanidad mostrada en el trabajo de atención psicológica y médica a los migrantes que llegan a Ceuta. Vamos a invitar a todos los voluntarios y voluntarias del llamamiento Ahora Más que Nunca que suban al escenario, porque va a recoger el galardón la responsable, nuestra compañera Toñi, y lo van a entregar todos los presentes en la mesa. Entre las entidades colaboradoras que también fueron premiados se incluyen la Asociación de Mujeres Progresistas María Miaja y varios colegios como el Ortega y Gasset. Muchos galardones porque son muchos quienes aportan a Cruz Roja su ayuda, una ayuda que en muchas ocasiones pasa desapercibida, pero que en esta la organización humanitaria no ha querido que se olvide. Pues hasta aquí las noticias de esta intensísima jornada de miércoles. Recuerden que la información vuelve a Ceuta Televisión mañana a partir de las 8:30 de la tarde. Antes, a las 11:30 de la mañana, tienen una cita con Paulina Rodríguez y Gran Vía. Hasta mañana. Adiós.